Dicen que el bosque guarda lo que nadie quiere escuchar. Cuando la viuda llegó al remolque abandonado buscando silencio, no sabía que la tierra recordaba. Cada noche, algo golpeaba desde abajo, lento, insistente, como un corazón enterrado. Nadie la creyó. Hasta que el suelo empezó a respirar. Y entonces comprendió que el bosque no estaba vacío, estaba esperando. La primera noche fue el olor. Un aliento húmedo, antiguo, que parecía subir desde la tierra misma y colarse por las rendijas del remolque. Clara lo notó apenas cerró la puerta oxidada, cuando el eco del bosque se asentó como una manta pesada sobre sus hombros. Había elegido ese lugar porque nadie iba allí. Ni vecinos, ni recuerdos, ni preguntas. Solo árboles torcidos, un camino borrado por las hojas y un remolque olvidado que parecía inclinarse, cansado de existir. Clara era viuda desde hacía 11 meses y 4 días. No llevaba la cuenta por obsesión, sino porque el tiempo se le había vuelto una cosa sólida, medible, como un dolor que no se va. Vendió la casa, regaló los muebles, guardó las fotos en una caja que no abrió. El remolque fue una decisión impulsiva, casi un castigo. Un anuncio viejo, un precio ridículo, una advertencia vaga del vendedor, hace años que nadie duerme ahí. Eso le pareció perfecto. El bosque la recibió sin ceremonia. Al descargar sus pocas cosas, el viento agitó las copas altas y produjo un murmullo que sonaba a palabras a medio decir. Clara se dijo que era normal. Todo era normal si uno lo miraba con suficiente distancia. El remolque crujía al moverse dentro, como si protestara. El suelo estaba frío, incluso con la alfombra vieja que encontró enrollada en un rincón. Había marcas en las paredes, líneas irregulares, como si alguien hubiera contado días con un objeto puntiagudo. Esa noche durmió mal. No por miedo, sino por el silencio. Era un silencio profundo, aplastante, que hacía que cada respiración pareciera demasiado alta. Se despertó varias veces, creyendo escuchar pasos alrededor. Nada. Solo el bosque acomodándose. Cerca del amanecer, cuando el cielo empezó a aclarar, oyó el primer golpe. No fue fuerte. Fue más bien un toque sordo, amortiguado, que vino de abajo. Clara abrió los ojos de golpe. Se quedó inmóvil, contando segundos. Pensó en una rama cayendo, en un animal cavando. El bosque estaba lleno de excusas. Cuando no se repitió, se dio vuelta y se obligó a dormir. Durante el día exploró los alrededores. El remolque estaba asentado sobre una base improvisada, bloques de cemento cubiertos de musgo. El suelo alrededor parecía hundido en ciertos puntos, como si la tierra hubiera cedido y luego se hubiera endurecido de nuevo. Encontró una vieja trampilla bajo una alfombra rasgada, pero estaba clavada y sellada con algo oscuro, reseco. No intentó abrirla. Aún no. Las noches siguientes trajeron más golpes. Siempre desde abajo. A veces uno solo, a veces dos, separados por largos silencios. Nunca un patrón claro. Clara empezó a esperar ese sonido, a tensarse antes de dormir. Se descubrió escuchando con todo el cuerpo, como si la piel tuviera oídos. Una madrugada, creyó oír algo más, un arrastre leve, como uña sobre madera, justo bajo su cama. Se levantó temblando y encendió la linterna. El haz de luz recorrió el suelo, las paredes, el techo bajo. Nada se movía. El remolque parecía contener la respiración. Cuando la linterna apuntó a la trampilla, Clara notó que la madera estaba marcada desde abajo, abombada en el centro. Juraría que antes no estaba así. Al cuarto día fue al pueblo más cercano. Un lugar pequeño, con un bar, una gasolinera y una tienda donde el tiempo parecía haberse detenido. Preguntó por el remolque, por el terreno. Las respuestas fueron evasivas. Miradas que se desviaban, silencios demasiado largos. Un hombre mayor, con manos manchadas de grasa, le dijo sin mirarla, ese sitio no se alquila. Se deja solo. Clara preguntó por qué. El hombre negó con la cabeza y pagó su café. Esa noche, el bosque sonó diferente. El viento no trajo palabras, sino susurros rotos,
como si algo intentara imitar una voz. Clara se sentó en la cama, la linterna en la mano, y esperó. El golpe llegó más fuerte que nunca. El suelo vibró. Luego otro. Y otro. Ritmados. Como un llamado. Sintió una presión en los oídos, un mareo súbito. El aire se volvió espeso. Clara se arrodilló y apoyó la mano en el suelo. Estaba tibio. Demasiado tibio. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Desde abajo llegó un sonido que no era un golpe, ni un arrastre. Era un suspiro. Largo. Satisfecho. Clara entendió entonces que no estaba escuchando algo que quería salir. Estaba escuchando algo que había despertado. Se alejó de la trampilla, el corazón desbocado. Pensó en huir, en empacar y no mirar atrás. Pero una certeza fría se instaló en su pecho, aquello sabía que ella estaba allí. El último golpe de la noche resonó justo bajo sus pies, lento, preciso, como si alguien hubiera marcado su lugar. Cuando el silencio volvió, Clara no durmió. Se quedó sentada hasta el amanecer, mirando el suelo, convencida de que la tierra, bajo el remolque, estaba escuchando de vuelta. La primera noche fue el olor. Un aliento húmedo, antiguo, que parecía subir desde la tierra misma y colarse por las rendijas del remolque. Clara lo notó apenas cerró la puerta oxidada, cuando el eco del bosque se asentó como una manta pesada sobre sus hombros. Había elegido ese lugar porque nadie iba allí. Ni vecinos, ni recuerdos, ni preguntas. Solo árboles torcidos, un camino borrado por las hojas y un remolque olvidado que parecía inclinarse, cansado de existir. Clara era viuda desde hacía 11 meses y 4 días. No llevaba la cuenta por obsesión, sino porque el tiempo se le había vuelto una cosa sólida, medible, como un dolor que no se va. Vendió la casa, regaló los muebles, guardó las fotos en una caja que no abrió. El remolque fue una decisión impulsiva, casi un castigo. Un anuncio viejo, un precio ridículo, una advertencia vaga del vendedor, hace años que nadie duerme ahí. Eso le pareció perfecto. El bosque la recibió sin ceremonia. Al descargar sus pocas cosas, el viento agitó las copas altas y produjo un murmullo que sonaba a palabras a medio decir. Clara se dijo que era normal. Todo era normal si uno lo miraba con suficiente distancia. El remolque crujía al moverse dentro, como si protestara. El suelo estaba frío, incluso con la alfombra vieja que encontró enrollada en un rincón. Había marcas en las paredes, líneas irregulares, como si alguien hubiera contado días con un objeto puntiagudo. Esa noche durmió mal. No por miedo, sino por el silencio. Era un silencio profundo, aplastante, que hacía que cada respiración pareciera demasiado alta. Se despertó varias veces, creyendo escuchar pasos alrededor. Nada. Solo el bosque acomodándose. Cerca del amanecer, cuando el cielo empezó a aclarar, oyó el primer golpe. No fue fuerte. Fue más bien un toque sordo, amortiguado, que vino de abajo. Clara abrió los ojos de golpe. Se quedó inmóvil, contando segundos. Pensó en una rama cayendo, en un animal cavando. El bosque estaba lleno de excusas. Cuando no se repitió, se dio vuelta y se obligó a dormir. Durante el día exploró los alrededores. El remolque estaba asentado sobre una base improvisada, bloques de cemento cubiertos de musgo. El suelo alrededor parecía hundido en ciertos puntos, como si la tierra hubiera cedido y luego se hubiera endurecido de nuevo. Encontró una vieja trampilla bajo una alfombra rasgada, pero estaba clavada y sellada con algo oscuro, reseco. No intentó abrirla. Aún no. Las noches siguientes trajeron más golpes. Siempre desde abajo. A veces uno solo, a veces dos, separados por largos silencios. Nunca un patrón claro. Clara empezó a esperar ese sonido, a tensarse antes de dormir. Se descubrió escuchando con todo el cuerpo, como si la piel tuviera oídos. Una madrugada, creyó oír algo más, un arrastre leve, como uñas sobre madera, justo bajo su cama. Se levantó temblando y encendió la linterna.
El haz de luz recorrió el suelo, las paredes, el techo bajo. Nada se movía. El remolque parecía contener la respiración. Cuando la linterna apuntó a la trampilla, Clara notó que la madera estaba marcada desde abajo, abombada en el centro. Juraría que antes no estaba así. Al cuarto día fue al pueblo más cercano. Un lugar pequeño, con un bar, una gasolinera y una tienda donde el tiempo parecía haberse detenido. Preguntó por el remolque, por el terreno. Las respuestas fueron evasivas. Miradas que se desviaban, silencios demasiado largos. Un hombre mayor, con manos manchadas de grasa, le dijo sin mirarla, ese sitio no se alquila. Se deja solo. Clara preguntó por qué. El hombre negó con la cabeza y pagó su café. Esa noche, el bosque sonó diferente. El viento no trajo palabras, sino susurros rotos, como si algo intentara imitar una voz. Clara se sentó en la cama, la linterna en la mano, y esperó. El golpe llegó más fuerte que nunca. El suelo vibró. Luego otro. Y otro. Ritmados. Como un llamado. Sintió una presión en los oídos, un mareo súbito. El aire se volvió espeso. Clara se arrodilló y apoyó la mano en el suelo. Estaba tibio. Demasiado tibio. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Desde abajo llegó un sonido que no era un golpe, ni un arrastre. Era un suspiro. Largo. Satisfecho. Clara entendió entonces que no estaba escuchando algo que quería salir. Estaba escuchando algo que había despertado. Se alejó de la trampilla, el corazón desbocado. Pensó en huir, en empacar y no mirar atrás. Pero una certeza fría se instaló en su pecho, aquello sabía que ella estaba allí. El último golpe de la noche resonó justo bajo sus pies, lento, preciso, como si alguien hubiera marcado su lugar. Cuando el silencio volvió, Clara no durmió. Se quedó sentada hasta el amanecer, mirando el suelo, convencida de que la tierra, bajo el remolque, estaba escuchando de vuelta. El amanecer no trajo alivio. La luz apenas logró filtrarse entre los árboles densos, tiñendo el bosque de un gris enfermo. Clara salió del remolque con los ojos enrojecidos y el cuerpo rígido por una noche sin sueño. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si incluso los pájaros hubieran decidido guardar silencio. Al mirar hacia atrás, tuvo la extraña sensación de que el remolque ya no estaba exactamente donde lo recordaba, como si se hubiera asentado un poco más en la tierra durante la noche. Intentó convencerse de que estaba imaginando cosas. El duelo hacía eso, decían. Distorsionaba. Volvía todo más intenso, más amenazante. Se preparó café con manos temblorosas y lo bebió sin saborearlo. Cada tanto, su mirada regresaba al suelo, a la zona donde la tierra parecía más oscura, más hundida. No hubo golpes durante el día. Eso, lejos de tranquilizarla, la inquietó aún más. Decidió inspeccionar el perímetro. Caminó alrededor del remolque, apartando hojas húmedas con una rama. Descubrió algo que no había visto antes, un círculo imperfecto de piedras enterradas a medias, cubiertas de musgo, formando una especie de anillo alrededor de una porción del terreno. No parecían colocadas al azar. Eran viejas. Antiguas. Al tocar una, sintió una vibración leve, casi imperceptible, como un pulso. Retiró la mano de inmediato. Mientras más se alejaba del remolque, más denso se volvía el bosque. Los árboles crecían torcidos, como si hubieran evitado algo bajo la superficie. En ciertos puntos, el suelo estaba resquebrajado, mostrando grietas profundas que desaparecían en la oscuridad. Clara escuchó un crujido detrás de ella y giró bruscamente. Nada. Pero la sensación persistía, no estaba sola. Al regresar, notó que la trampilla estaba diferente. El sellado oscuro que la cubría, una especie de resina endurecida, estaba agrietado. No recordaba haberla tocado desde el primer día. Se arrodilló frente a ella, el corazón golpeándole el pecho. El olor volvió, más fuerte ahora, un hedor a tierra mojada mezclado con algo metálico. Sangre vieja,
pensó sin saber por qué. Se levantó de golpe. No iba a abrirla. No todavía. Empacaría esa misma tarde. Se iría antes del anochecer. La decisión le dio una calma momentánea, frágil, como una promesa hecha en voz baja. Pero el bosque no le dio tiempo. Cerca del mediodía, escuchó voces. Claras. Humanas. Venían desde el camino casi borrado. Clara salió y vio a dos personas, una mujer joven y un hombre mayor, ambos vestidos con ropa de trabajo. Se detuvieron al verla, como sorprendidos de encontrar a alguien allí. Pensamos que estaba vacío, dijo la mujer, sin ocultar la incomodidad. Clara explicó que se había mudado hacía pocos días. Preguntó si vivían cerca. El hombre evitó mirarla. La mujer sí lo hizo, con una expresión mezcla de lástima y alarma. No deberías quedarte, dijo finalmente. Ese sitio, no es bueno. Clara sintió una oleada de ira cansada. Les dijo que ya había escuchado cosas vagas, advertencias sin sentido. Exigió saber qué pasaba realmente. El hombre suspiró, como si esa pregunta hubiera estado esperando demasiado tiempo. Hace años, comenzó, hubo gente viviendo aquí. Una familia. Después, otros. Siempre termina igual. Igual como, insistió Clara. Silencio. La tierra se mueve, dijo la mujer en voz baja. Y cuando lo hace, alguien siempre escucha primero. Antes de que Clara pudiera preguntar más, ambos se despidieron apresuradamente, alejándose por el camino sin mirar atrás. Clara los observó desaparecer entre los árboles, con una sensación de abandono que le apretó el pecho. Esa tarde, mientras empacaba, el suelo volvió a golpear. Esta vez, a plena luz del día. Un impacto seco, justo bajo la trampilla. Clara gritó y cayó hacia atrás. El remolque crujió entero, como si algo enorme se hubiera acomodado debajo. De una grieta en el suelo emergió aire caliente, acompañado de un sonido húmedo, casi un gemido. El pánico la paralizó. El suelo se estaba elevando. Apenas unos milímetros, pero lo suficiente para que los objetos vibraran, para que el café derramado se deslizara en una dirección imposible. Clara se arrastró hacia la puerta y la abrió de un tirón. El bosque la recibió con un suspiro colectivo, como si exhalara al mismo tiempo. Corrió sin rumbo durante minutos que parecieron horas. Cuando se detuvo, jadeando, miró atrás. El remolque estaba allí. Quieto. Inofensivo. Como si nada hubiera ocurrido. Regresó al anochecer, contra toda lógica. Parte de ella sabía que no debía. Otra parte, más profunda, más oscura, necesitaba entender. El duelo le había enseñado que huir no siempre significaba sobrevivir. Esa noche, los golpes no vinieron desde abajo. Vinieron desde dentro. Un crujido lento, prolongado, recorrió las paredes. Como si algo presionara desde el subsuelo y al mismo tiempo desde el interior del remolque. Clara se quedó inmóvil, sosteniendo la linterna contra su pecho. El aire se volvió irrespirable. Entonces escuchó una voz. No clara. No completamente humana. Pero reconocible. Dijo su nombre. No como una amenaza. Como un recuerdo. Clara cayó de rodillas. La voz se repitió, más cerca ahora, vibrando en las tablas, en su cráneo, en algo muy profundo que había creído enterrado junto a su esposo. Comprendió con horror que aquello no solo había despertado. La había estado esperando a ella. La voz no volvió a repetir su nombre, pero tampoco se fue. Permaneció en el aire como una vibración residual, un eco que no necesitaba sonido para existir. Clara se quedó de rodillas largo rato, con la linterna apagada, incapaz de decidir si encenderla haría la situación mejor o peor. Sentía que cualquier luz revelaría algo que aún no estaba preparada para ver. Cuando por fin se levantó, el remolque parecía distinto. No físicamente, no de una forma evidente. Era una diferencia más sutil, como cuando uno entra a una habitación después de una discusión y sabe que el aire está cargado aunque no haya nadie allí.
Las paredes crujían suavemente, como si se acomodaran. El suelo estaba tibio bajo sus pies descalzos. Clara recogió sus llaves, su abrigo, la mochila que había dejado a medio llenar. Esta vez no dudó. Iba a irse. Abrió la puerta y dio un paso afuera. El bosque estaba demasiado cerca. Los árboles parecían haberse cerrado durante la noche, inclinándose apenas hacia el remolque. Las sombras eran más densas, más largas, y se movían aunque no hubiera viento. Clara retrocedió instintivamente. El sendero por el que había corrido horas antes ya no era visible. Donde debía estar, solo había troncos, raíces y oscuridad. Detrás de ella, algo golpeó el suelo. No fue fuerte. No fue violento. Fue deliberado. Clara se giró lentamente. La trampilla estaba abierta. La madera, que había estado sellada durante años, ahora yacía desplazada, apoyada contra la pared como una costilla arrancada. De la abertura emergía un aire espeso, cargado de ese olor metálico que ya no podía ignorar. El hueco no estaba completamente oscuro. Algo dentro parecía absorber la poca luz disponible. No, susurró Clara, sin saber a quién se dirigía. La voz regresó. Esta vez no dijo su nombre. Dijo algo peor. Dijo el de su esposo. El sonido atravesó a Clara como un golpe físico. Sintió que el pecho se le cerraba, que las piernas le fallaban. Ese nombre no lo había pronunciado en voz alta en meses. Nadie allí tenía derecho a conocerlo. Nadie excepto ella. La voz no sonaba igual que él. Era una imitación imperfecta, una recreación hecha con recuerdos rotos. Pero aún así, cada sílaba llevaba un peso emocional insoportable. Clara dio un paso hacia la trampilla antes de darse cuenta de lo que hacía. Desde abajo llegó un movimiento. No un ascenso, no todavía. Algo se acomodó, como si percibiera su cercanía. La tierra crujió. Las paredes del hueco parecían palpitar. Entonces vio las marcas. El interior no era solo tierra. Había madera, fragmentos de estructuras antiguas, restos de algo que había sido excavado y luego olvidado. Y sobre esas superficies, marcas profundas, curvas, repetidas. Como si alguien hubiera arañado durante mucho tiempo, no para salir, sino para comunicarse. Clara retrocedió, respirando con dificultad. Tropezó con la mesa y casi cayó. En su mente, imágenes que no le pertenecían empezaron a surgir, personas bajando voluntariamente, voces cantando en la oscuridad, manos colocando piedras en círculos. Un propósito. Un acuerdo. Se llevó las manos a la cabeza. No quería ver eso. No quería saber. Pero el bosque sí quería que supiera. El remolque tembló de nuevo. Esta vez no fue un solo punto. Fue todo el suelo, como si algo enorme se hubiera estirado debajo, despertando de un sueño demasiado largo. Clara gritó y corrió hacia la puerta. Tiró de ella con fuerza. No se abrió. La manija estaba rígida, clavada. Golpeó la madera, desesperada. El bosque, visible a través de la pequeña ventana, parecía observarla con paciencia. La voz volvió a sonar, ahora más clara, más segura. No estás sola, dijo. Clara se desplomó contra la pared. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no eran solo de miedo. Eran de una tristeza antigua, profunda, que algo ahí abajo había aprendido a usar. Comprendió, con una lucidez horrible, que aquello no se alimentaba de carne. Se alimentaba de duelo. De ausencias. De nombres que aún dolían. El suelo bajo la trampilla empezó a elevarse lentamente. No como una explosión, sino como un pecho al inhalar. Clara escuchó un sonido húmedo, orgánico. El borde del hueco se deformó, la madera crujiendo bajo una presión imposible. Basta, sollozó. Por favor. La presión se detuvo. Durante unos segundos, nada se movió. El silencio volvió, pesado, expectante. Clara se quedó inmóvil, conteniendo la respiración.
Entonces, desde el hueco, emergió algo que no era una forma completa, sino una sugerencia de forma. Una protuberancia cubierta de tierra y raíces, que se movía como si buscara equilibrio. No tenía rostro, pero Clara sintió que la miraba. La voz habló una última vez esa noche, directamente dentro de su cabeza. Nos perteneces. El remolque se estremeció. Las luces parpadearon y se apagaron. Clara gritó cuando el suelo cedió apenas 1 centímetro más, lo suficiente para que comprendiera que aquello no necesitaba salir del todo. Solo necesitaba que ella bajara. En la oscuridad total, Clara tomó una decisión. Si el bosque quería recuerdos, no le daría los suyos intactos. Gateó a ciegas hasta la cocina, abrió un cajón y encontró la caja de fósforos. El olor a gas ya estaba en el aire, no recordaba haber abierto la válvula. Quizá no lo había hecho ella. Quizá el remolque también estaba cansado de resistir. Encendió un fósforo. La pequeña llama iluminó por un instante la abertura, el suelo vivo, las marcas en la madera. Y algo más. Algo que parecía una mano, formada de tierra y hueso antiguo, extendiéndose lentamente hacia la luz. El fósforo cayó de sus dedos. Y el remolque ardió. El fuego no explotó. No rugió como Clara había imaginado en su desesperación. Al principio fue tímido, inseguro, como si el remolque dudara en consumirse a sí mismo. Las llamas lamieron las paredes, treparon por las cortinas viejas y se reflejaron en el metal oxidado con un brillo enfermizo. El calor llegó rápido, sofocante, pero el suelo no ardía. Clara retrocedió hasta chocar con la puerta cerrada. El humo comenzó a llenar el espacio, espeso, irritante. Tosió, con los ojos llorosos, buscando la manija. La golpeó con el hombro una y otra vez. Nada. La madera crujía, pero no cedía. Era como si el remolque hubiera decidido sellarse por completo, como una caja torácica cerrándose alrededor de un corazón condenado. Desde abajo llegó un sonido distinto. No era un golpe. Era un lamento. Un gemido profundo, vibrante, que hizo que las llamas titilaran, inclinándose hacia la trampilla como si algo las atrajera. Clara sintió una presión en la cabeza, una avalancha de imágenes ajenas irrumpiendo sin permiso. Vio a otros antes que ella. Hombres, mujeres, incluso niños. Todos con miradas vacías, todos descendiendo voluntariamente hacia la oscuridad, convencidos de que allí encontrarían algo que habían perdido. El fuego crepitó con más fuerza. El calor se volvió insoportable. Clara cayó de rodillas, mareada. El humo le raspaba la garganta. Pensó que así terminaría todo, asfixiada antes de que aquello pudiera reclamarla. Una parte de ella lo deseó. Entonces el suelo se abrió más. No de golpe. No violentamente. La trampilla, ennegrecida por el humo, se partió con un crujido largo, doloroso, como un hueso mal soldado. Debajo, la abertura se expandió, revelando una cavidad más amplia de lo que había imaginado. No era un simple hueco bajo el remolque. Era un espacio excavado deliberadamente, reforzado con restos de madera, piedra y algo más antiguo, algo que parecía tallado directamente en la tierra. El calor descendió. Las llamas, en cambio, retrocedieron. Clara observó, atónita, cómo el fuego parecía evitar el borde del agujero. Las lenguas de fuego se encogían, desviándose, como si una fuerza invisible las empujara hacia atrás. Desde el interior emergió un aire frío, antinatural, que contrastaba violentamente con el incendio. Y entonces, algo subió. No completamente. Nunca del todo. Una forma incompleta, compuesta de capas, tierra húmeda, raíces entrelazadas, fragmentos de hueso blanqueado. No tenía rostro definido, pero había una hendidura donde un rostro debería estar. Desde allí surgió la voz, ahora multiplicada, superpuesta, hecha de muchas gargantas recordadas. No debiste resistirte, dijeron. Clara sintió que el miedo daba paso a algo distinto. Ira.
Una furia agotada, nacida de meses de duelo, de noches sin sueño, de aprender a respirar sin alguien a su lado. Se levantó tambaleándose, enfrentando la abertura, enfrentando aquello que se alimentaba de su dolor. No te pertenece, gritó, sin saber si hablaba de sí misma o de los recuerdos que intentaban arrancarle. La cosa se movió, incómoda, como si el concepto de resistencia no le resultara familiar. Durante generaciones, nadie había dicho que no. Nadie había quemado el refugio. Nadie había intentado destruir el acceso. El remolque gimió. Una de las paredes colapsó hacia adentro, dejando entrar una ráfaga de aire nocturno y chispas que escaparon hacia el bosque. Clara vio, con horror, cómo los árboles más cercanos se agitaban, no por el viento, sino por algo que se desplazaba bajo sus raíces, respondiendo al llamado del fuego. El bosque estaba despertando con él. El suelo vibró con más fuerza. La cosa bajo la tierra emitió un sonido agudo, discordante, como un grito contenido durante siglos. Clara sintió que algo tiraba de ella, no físicamente, sino desde dentro de su pecho, como si intentaran extraerle un recuerdo específico, uno que aún sangraba. Vio a su esposo, no como había muerto, sino como había sido al principio. La risa. La voz real, no la imitación. El olor de su ropa. El último abrazo antes del accidente. El recuerdo tembló, inestable, como una imagen reflejada en agua agitada. No, susurró Clara, aferrándose a ese recuerdo con una desesperación feroz. No te lo daré. El fuego encontró nuevo combustible. Las llamas se alzaron de nuevo, esta vez más altas, más violentas, y avanzaron hacia la abertura con una furia que parecía propia. El calor chocó con el frío antinatural del hueco, creando una nube de vapor y un chillido que resonó en todo el bosque. La cosa retrocedió. No derrotada. No destruida. Pero sorprendida. Clara aprovechó el instante. Corrió hacia la abertura de la pared derrumbada, ignorando el dolor en los pulmones, el ardor en la piel. Cayó al suelo del bosque y rodó, alejándose mientras el remolque finalmente cedía, envuelto en llamas. Desde el exterior, vio cómo el fuego descendía repentinamente, como si algo lo absorbiera. El remolque se hundió sobre sí mismo con un estruendo sordo, colapsando hacia el hueco. La tierra tembló. Las piedras del círculo se resquebrajaron, algunas explotando en fragmentos cubiertos de musgo y ceniza. El bosque gritó. No con sonido, sino con movimiento. Árboles sacudiéndose, raíces emergiendo brevemente del suelo, como dedos buscando aferrarse. Clara se arrastró hasta un claro, jadeando, el cuerpo cubierto de hollín y cortes. Cuando finalmente se detuvo y miró atrás, el remolque ya no existía. Solo quedaba un cráter humeante. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Un silencio herido, resentido. Clara supo, sin que nadie se lo dijera, que no había terminado. Había herido algo antiguo, sí. Había interrumpido el ritual. Pero también se había marcado a sí misma. Mientras se alejaba del claro, tambaleándose, sintió un latido bajo sus pies. Débil. Lento. Persistente. El bosque no había perdido su hambre. Clara caminó durante horas sin rumbo claro, siguiendo la pendiente del terreno como si su cuerpo supiera algo que su mente se negaba a aceptar. El bosque cambiaba a su alrededor de forma casi imperceptible. Los árboles se volvían más delgados, más jóvenes, como si hubiera cruzado un límite invisible. Aún así, la sensación no desapareció. Ese latido seguía ahí, profundo bajo la tierra, acompañando cada paso, marcando un ritmo que no era el suyo. Cuando el cielo empezó a aclarar, Clara llegó a una carretera estrecha, apenas una línea de asfalto agrietado. Cayó de rodillas al verla, vencida por el agotamiento. Pasó un camión al amanecer, el conductor redujo la velocidad al verla y se detuvo unos metros más adelante. No hizo preguntas cuando ella subió. Tampoco miró demasiado el hollín en su piel ni el temblor incontrolable de sus manos. Algunos lugares enseñan a no preguntar. El hospital del pueblo olía a desinfectante y café viejo. Clara pasó 2 días allí, dormitando,
despertando sobresaltada cada vez que sentía vibraciones bajo la cama. Los médicos hablaron de shock, de inhalación de humo, de trauma. Ella asintió a todo. No intentó explicar nada. Sabía, con una certeza amarga, que las palabras no alcanzarían. La tercera noche soñó. Soñó con la tierra abriéndose en capas, no violentamente, sino como una boca cansada de callar. Vio generaciones de personas acercándose al bosque con el mismo vacío en el pecho. Viudas. Padres que habían perdido hijos. Mujeres con nombres que nadie recordaba. Todos escuchaban algo distinto, una promesa hecha a medida. El bosque no mentía. Simplemente ofrecía un lugar donde el dolor podía descansar, a cambio de algo. En el sueño, Clara vio las piedras colocándose una a una, manos humanas guiadas por algo más antiguo. Vio el primer descenso. No como un sacrificio forzado, sino como una elección. Permanecer con el recuerdo, fundirse con él, dejar de cargarlo solo. La cosa bajo la tierra no había nacido allí. Había sido invitada. Despertó empapada en sudor, con una palabra resonándole en la cabeza, ancla. Entendió entonces lo que había hecho al resistirse. No lo había destruido. Había roto el equilibrio. Durante siglos, el bosque había tenido un acuerdo silencioso con el dolor humano. Ella había interrumpido el flujo, había negado el tributo, y ahora algo faltaba. Al día siguiente, un oficial vino a hacerle preguntas sobre el incendio. Clara repitió una versión simple, un remolque viejo, una fuga de gas, el bosque seco. Nadie volvió a mencionar el lugar. No hubo investigación profunda. El terreno fue declarado inestable, peligroso. Sellado. Como si eso significara algo. Clara se marchó del pueblo esa misma semana. Viajó lejos, cruzó ciudades, cambió de nombre en moteles donde nadie preguntaba nada. Intentó rehacer su vida con la disciplina de alguien que huye de una sombra que siempre está justo fuera del campo de visión. Pero el latido no se fue. A veces lo sentía al apoyar el oído contra el suelo de un apartamento en el cuarto piso. Otras, al pararse descalza sobre el césped de un parque. No era constante. Era paciente. Como si algo contara el tiempo de una forma distinta. Los sueños empeoraron. Ya no eran solo recuerdos ajenos. Eran invitaciones. Lugares distintos, bosques distintos, suelos que respiraban bajo casas viejas, graneros abandonados, iglesias cerradas. Siempre el mismo patrón. Siempre la misma hambre. Clara comprendió con horror que el bosque no era único. Era solo uno de muchos. Había algo bajo la tierra, extendido, fragmentado, conectado por el dolor humano como raíces invisibles. Y ahora ella podía sentirlo porque había sido tocada. Marcada no como presa, sino como puente. Un año después, Clara regresó al bosque. No al mismo. Nunca podría encontrarlo otra vez, incluso si lo intentara. Pero volvió a uno parecido. Árboles altos. Silencio espeso. Un terreno donde el suelo parecía demasiado blando en ciertos puntos. Compró una cabaña vieja con dinero ahorrado y mentiras bien ensayadas. No buscaba descanso. Buscaba control. Aprendió a escuchar sin responder. A sentir el latido sin acercarse demasiado. A reconocer cuando el suelo estaba despierto y cuando dormía. Descubrió que podía influirlo, no con recuerdos, sino con ausencia. Con silencio emocional. Con negación. Era un equilibrio frágil. Agotador. Pero funcionaba. A veces llegaba gente al bosque. Personas perdidas. Clara se cruzaba con ellos por casualidad, les advertía, usaba palabras vagas pero firmes. Algunos se iban. Otros no escuchaban. A esos, Clara no podía salvarlos a todos. Lo sabía. Nadie podía. Una noche, mientras se sentaba frente a su cabaña, sintió algo distinto. Un tirón más fuerte. Un llamado dirigido, preciso. No venía del suelo. Venía de ella. Clara cerró los ojos y respiró hondo.
Por primera vez desde el incendio, pensó en su esposo sin dolor agudo. El recuerdo estaba ahí, intacto, tranquilo. No como un ancla que la hundía, sino como un peso que la mantenía firme. Sonrió, cansada. Tal vez ese era el verdadero precio. No entregar el dolor, sino aprender a cargarlo sin dejar que alimente a nada más. Bajo la tierra, algo se movió. Incómodo. Insatisfecho. Pero esperó. El llamado no se repitió de inmediato. Pasaron semanas en las que el bosque pareció dormido, casi dócil. Clara sabía mejor que confiar en eso. Había aprendido que el silencio no era paz, sino contención. Algo estaba reuniéndose, reorganizándose, adaptándose a su negativa constante. La primera señal fue el suelo. Una mañana, al salir de la cabaña, Clara notó una línea nueva en la tierra, apenas visible, como una cicatriz reciente. No era una grieta natural. Seguía un trazo deliberado, curvo, que rodeaba la cabaña a varios metros de distancia. Un círculo incompleto. Las piedras aún no estaban allí, pero la intención sí. El bosque estaba intentando recrear el acuerdo. Clara sintió un cansancio profundo, no físico, sino existencial. Había pasado años sosteniendo un equilibrio que no estaba destinada a mantener sola. Entendió que la cosa bajo la tierra no buscaba venganza. Buscaba estabilidad. Hambre y costumbre eran, para ella, la misma cosa. Esa noche, el latido volvió con fuerza. No debajo de la cabaña, sino en múltiples puntos a la vez. Como si algo enorme respirara a través del suelo del bosque entero. Clara se sentó en el centro de la habitación, con las piernas cruzadas, las manos apoyadas en el piso de madera. «Te escucho», dijo en voz alta. El aire se volvió denso. No hubo voz esta vez, pero sí imágenes, sensaciones. La presión de generaciones de duelo acumulado. El peso de nombres olvidados. La necesidad primitiva de contener, de absorber, de dar forma al dolor humano para que no se dispersara sin sentido. Clara comprendió algo crucial, aquello no podía detenerse por completo. Existía porque la gente seguía perdiendo, seguía amando, seguía rompiéndose. El error no había sido su existencia, sino la entrega ciega. Se levantó y salió al bosque, siguiendo el latido hasta un claro natural donde el suelo estaba blando, vivo. Se arrodilló y apoyó ambas manos en la tierra. El frío subió por sus brazos, pero no retiró las manos. No te daré mis recuerdos, dijo con firmeza. No te daré nombres. No te daré rostros. El suelo vibró, incómodo. Pero no te negaré todo, continuó. Te daré lo que sobrevive cuando el dolor deja de ser herida. Clara cerró los ojos y dejó que el duelo pasara por ella sin resistirse, sin ofrecerlo como alimento. Lo transformó en aceptación, en memoria quieta, en amor sin filo. No fue fácil. Fue lo más difícil que había hecho. Sintió como algo intentaba aferrarse, como la tierra buscaba profundizar, pero no encontró bordes donde engancharse. El latido se desaceleró. Por primera vez, el bosque no empujó. Escuchó. La tierra se acomodó lentamente. Las líneas en el suelo se deshicieron, como si nunca hubieran estado allí. El aire se volvió más liviano. Clara abrió los ojos y supo, sin celebración, sin alivio completo, que había establecido algo nuevo. No un pacto. Un límite. Regresó a la cabaña antes del amanecer. El bosque guardó silencio. No un silencio expectante. Uno cansado. Pasaron los años. Clara envejeció en esa frontera invisible entre lo humano y lo antiguo. La gente seguía llegando al bosque, pero cada vez menos sentían el llamado. Algunos aún lo escuchaban, en lugares distintos, lejanos. Clara sabía que no podía apagar todos los ecos. Nadie podía. Cuando murió, fue tranquila. En su cama, con el bosque quieto alrededor. No hubo temblores. No hubo golpes. Solo una última exhalación profunda bajo la tierra, como si algo aceptara, por fin, soltar. Mucho tiempo después, el bosque fue talado. La tierra removida.
No se encontró nada extraño. Solo suelo fértil. Rico. Demasiado rico. A veces, quienes caminan por ese lugar dicen sentir algo bajo los pies. No un llamado. No una voz. Solo un pulso suave. Como un corazón que aprendió a latir solo.